Muchísimas gracias, buenos días a todos. Agradecerles a la asociación que nos alberga aquí hoy y pues vamos por cuestiones de tiempo a iniciar lo que se refiere al tema de contratación pública. Sabemos que el desarrollo viene siempre aparejado, el desarrollo de las sociedades pues va a venir aparejado con lo que es la infraestructura en una muy buena parte. Y en nuestros países latinoamericanos tenemos muy buenos ejemplos de qué podrían ser ese tipo de desarrollos de infraestructura. Tal es el caso de nuestro vecino de Panamá con la segunda sesión de esclusas que han hecho, ¿verdad? Y que es una obra realmente impresionante y colosal. Pero también aparejado a esto vienen las dificultades que pueda generar. Así también en el caso de El Salvador, con el desarrollo de los proyectos con Fomilenium y también, bueno, pues en el caso de Brasil, que tuvimos pues muy conocido el caso, con el Mundial, con la Copa del Mundo en el 2014, en Río se construyeron pues lo que es toda los estadios de fútbol, así también como el metro. Y actualmente también se desarrollan en esa misma ciudad lo que es más obra de infraestructura de gran envergadura para las Olimpiadas del año 2016. Así que ejemplos vamos a tener muchos en el área de la infraestructura, pero también vamos a venir aparejados de ciertas dificultades que puedan acarrear este tipo de relaciones. En el caso, digamos, de Perú, ellos tienen ya una solución bastante sistematizada de casos de problemas de infraestructura con contratación pública, pues ya van a ir directamente al arbitraje. Pero también otras formas en las que podemos ver la resolución de estos casos podrían ser los dispute boards dentro de la misma ejecución de los proyectos. Así que eso es lo que nos ha tocado a este panel y quisiera empezar desde el mismo punto de partida. Quisiera preguntarle a Cristian cómo es que los estados mismos dan su consentimiento para poder contratar cláusulas arbitrales dentro de sus contratos. Cristian. Buenos días. Primero que todo, agradecer mucho la invitación de la Asociación Costa Rica Young Arbitrators. Y nada más voy a hacer una pequeña reseña a lo que me parece que debe ser la asociación. Ya este es el cuarto año que se hace este evento y voy a tomar las palabras del Papa actual, Francisco, cuando vino a Nueva York y estaba reunido con unos jóvenes y le dijo: los líderes son los que forman otros líderes, los que no forman líderes son dictadores. Entonces, eso es lo que les dejo para inicio a los muchachos de la asociación, porque el otro año y el año siguiente, pues, su deber es formar otros líderes que los sustituyan. En cuanto al consentimiento, la cláusula arbitral de parte de los estados, este es una de los temas que mayor controversia pueden causar a la hora de llegar a un arbitraje, precisamente porque se dan problemas en redacción de la cláusula o se dan problemas en los carteles y en las licitaciones y tenemos normalmente lo que llamamos las cláusulas patológicas. Hay varios ejemplos de estas cláusulas patológicas que voy a nombrar. Por ejemplo, en la cláusula dice que la administración pública decidirá si va o no a arbitraje. Que entre las partes escogerán el centro a donde se va a llevar a cabo el arbitraje y, por ejemplo, he visto en carteles que dice se irá a la Cámara de Comercio y si no a Ancham y si no a ICC a París, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Otras cláusulas dicen, metiéndome un poco en lo que decían el panel anterior en cuanto a las cláusulas escalonadas, que primero se habrá que agotar un periodo de negociación. ¿Cuánto es este periodo de negociación? ¿Qué pasa si no se agota? También he visto cláusulas en carteles que dicen que primero tiene que agotarse las disputas en los tribunales de justicia de Costa Rica antes de ir al arbitraje. Entonces, ¿cómo vamos a ir primero a un contencioso y después a un arbitraje?
Y otro tema muy normal que vemos en las carteles es que dice que las disputas legales van a ser tratadas por arbitraje de derecho y las disputas técnicas van a ser tratadas por un arbitraje de equidad. Entonces, ¿hasta dónde la disputa es técnica y hasta dónde es legal, verdad? Luego, en el tema de las cláusulas escalonadas, lástima que ya se fueron los expositores anteriores, pero yo sí tenía un comentario para llamar la atención, que no necesariamente estas cláusulas van a ser, tenemos que verlas con malos ojos, porque estas cláusulas se ven muy pensadas para lo que son temas de construcción y de infraestructura, no para temas comerciales. Tanto es así que, por ejemplo, se dicen estas cláusulas que hay un periodo de mediación, un periodo que se llevará a un dispute board y después a un arbitraje. Y la materia en sí, el negocio de la construcción, tanto de obras de infraestructuras, carreteras, etcétera, va muy de acuerdo con lo que son estas cláusulas, porque tenemos contratos que por ahí van a ser para 5, 10, 20 años, y si nos vamos a un arbitraje, pues nunca se va a hacer la obra y vamos a pasar peleando todo ese tiempo. Entonces yo creo que para este tipo de industria de construcción, las cláusulas escalonadas, si son bien utilizadas, creo que es un mecanismo muy útil. Normalmente, ¿dónde vemos o cómo nacen estas cláusulas escalonadas? Normalmente han sido cláusulas que se redactan por organismos multinacionales como el Banco Mundial o como lo que es FIDIC, que ahora se hablará más adelante un poco más de FIDIC, y que los bancos cuando le daban el dinero a los países para que ejecutaran estas obras, decían, bueno, si hay un pleito y van a durar 10 años en pleito, la obra no se va a ejecutar, yo lo que necesito es que la obra se ejecute. Entonces comenzaron, por así decirlo, a imponerle a los países que en sus carteles de licitación incluyeran estas cláusulas escalonadas de mediación, dispute board y arbitraje. Es muy importante también saber que el arbitraje se comienza desde el momento que sale publicado el cartel. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes sale publicado el cartel, ahí pueden pedir aclaraciones, pueden pedir adiciones, pueden hacer impugnaciones al cartel. Una vez que a ustedes, a la empresa adjudicataria o al consorcio se adjudica el cartel, muy importante, tiene que llevar todo un registro de lo que son la documentación de la ejecución del contrato, tiene que llevar un registro de todo lo que son los reclamos que se hacen durante la obra. Y aquí FIDIC tiene en su contrato modelo la cláusula 20.1 relacionada a este tipo de reclamos, que normalmente, si no se hacen en el tiempo, que son 28 días, llegarían a caducar. Y nada más para terminar esta primera pregunta, Laura, que ya me está viendo. Sí. Okay. Gracias. Voy a dar un pequeño ejemplo de Costa Rica, de un caso de nuestra querida, famosa y adorada Platina, que llevó, ya es casi monumento nacional, ¿verdad?, que se llevó un arbitraje del consorcio Soares da Costa S.A. contra Conavi. En ese arbitraje se opuso la excepción de incompetencia y el tribunal arbitral consideró que el Conavi, por ser un órgano de desconcentración máxima del MOP, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, necesitaba, ya sea en el cartel o en el momento de ir a arbitraje, el refrendo del Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido por el artículo 27, inciso 3 de la Ley Orgánica, de la Ley General de Administración Pública, para que hubiera un consentimiento del Estado para ir a arbitraje. Eso luego fue a la Sala Primera y la Sala Primera confirmó la resolución del Tribunal Arbitral. Muchas gracias. Carlos, tal vez si vos nos puedes comentar y nos puedes ahondar un poco cuáles son las materias que sí se pueden ver en estos temas de contratos públicos, cuáles son las materias que son arbitrables. Gracias, Laura. Primero,
quiero agradecer a todos los directivos de esta maravillosa organización de jóvenes que seguramente estarán adelante en materia arbitral aquí en Costa Rica y en la región en muy pocos años, y a Cristian por haberme invitado para que tuviera el gusto de aprender aquí con todos ustedes. Así que si a alguien hay que reclamarle por el mal tino de aburrirlos, es a Cristian. Bueno, para entrar en el tema, Laura, efectivamente en el tema de la contratación pública, las diferencias principales o las características fundamentales, debemos de partir de que hay que hacer la separación y que aquí el Estado se despojó de su traje de imperium y se bajó al nivel de parte, y estamos hablando del derecho privado de la administración pública. En tal caso, encontramos de entrada la primera limitación, que es que queda excluido el análisis de la legalidad de las actuaciones de los funcionarios públicos o del comportamiento de los órganos del Estado. Eso no puede ser materia arbitral en un contrato público, ni en la contratación pública. Eso está fuera. Y hay que estar presente que una cosa que siempre es feliz tenerla en cuenta, creo yo, que excede más allá de la contratación pública las materias que pueden de parte del Estado llevarse a arbitraje. En contratación pública está claro, la ley de adquisiciones y contrataciones dicen que todos esos contratos se pueden llevar a arbitraje. Pero hay más allá. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de los bienes que en El Salvador se llaman bienes fiscales de la administración pública, pero es el bien privado del Estado, no es una calle. Estamos hablando del edificio de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, del edificio de una oficina pública, de un centro recreativo de empleados de una institución de gobierno, una disputa de linderos, una disputa reivindicatoria, un juicio de daños y perjuicios por invadir propiedad vecina. Esos casos, en mi opinión, creo que igualmente pueden ser arbitrables, porque son de los bienes privados del Estado. Y la doctrina también acompaña a eso el tema de las empresas en las cuales el Estado tenga participación accionaria. Estos son las sociedades de economía mixta, en donde no debe existir duda de que igualmente pueden ser materias arbitrables. Regresando a los contratos públicos, aquí yo siempre quisiera invitar a los colegas a que, sin llegar al nivel de Perú, porque Perú sale a nivel de Latinoamérica, no hay otro país que yo haya podido examinar que tenga obligatorio el arbitraje en la contratación pública, como lo tiene Perú. Sin llegar a ese límite, porque probablemente en muchos regímenes sería inconstitucional, habría que ver el de cada quien. Pero yo siempre invito a los colegas a que tratemos de ponernos bien a la par de la línea que divide la inconstitucionalidad de la constitucionalidad, para reducir el margen que los funcionarios públicos tengan de acudir a la vía judicial. Porque si en un ámbito es importantísimo resolver los conflictos en menor tiempo y con menos desgaste y con mayor eficacia, es en el ámbito público. Estamos hablando de los dineros de todos y de las obras que se dejan de hacer o que se hacen incompletas o que se hacen mal. Entonces, si todos somos pro arbitraje y sabemos de las bondades en comparación con el sistema judicial, siempre invitarlos para que tratemos de que en los textos legales, en la manera en que podamos, hacer que casi por excepción puedan los funcionarios públicos acudir a la vía judicial, y no que quede a criterio de que si escojo este o este. Es decir, tratar de cerrarles el camino para que siempre se haga en favor del arbitraje. Por el tiempo les quiero decir, en estos eventos uno puede transmitir cosas buenas y cosas no tan buenas, pero siempre son útiles. En este tema, en El Salvador, la ley de adquisiciones dice que todos los contratos se pueden someter a arbitraje, pero el Estado, en un gobierno anterior, ocupa la palabra satanizó el arbitraje, y en lugar de tomar los correctivos por el área donde tuvo
tuvo que haber sido que la Fiscalía siempre perdía o mayoritariamente perdía los arbitrajes, optó por reformar la figura del arbitraje. Entonces los contratos públicos en El Salvador, primero eran en equidad los arbitrajes, ahora son en derecho a raíz de la reforma, que yo estoy plenamente de acuerdo con ello, no le veo un problema, pero a la par crearon para los arbitrajes en derecho, incluyendo los del Estado, un recurso de apelación. Es decir, lo que todo el mundo conocemos, solo cabe la nulidad contra el laudo arbitral. En El Salvador se incorporó un recurso de apelación para los laudos en derecho. Esto es desatender la voluntad de las partes que quisieron irse a la vía fuera de la justicia ordinaria y volverlos a traer a la justicia ordinaria. Se intentó un recurso de inconstitucionalidad, la sala lo desatendió, principalmente porque no tenía todos los argumentos para saber hacerle frente a los inconvenientes de la reforma y a las violaciones que acarreaba, y tenemos en El Salvador esa consecuencia que no ha permitido que se utilice y desarrolle muy fuertemente la figura del arbitraje, y de hecho por esa facultad que hay de disponer, si quiero irme a la vía judicial o al arbitraje, en los contratos de obra pública en El Salvador se deja una cantidad de llaves para no ir al arbitraje e irse a la vía judicial. Entonces, esas son formas vedadas de ir contra la figura del arbitraje, y en la contratación pública es donde yo creo que es donde podemos entender y percibir el mayor beneficio de un arbitraje. Gracias, Laura. Gracias. Ahora, tal vez teniendo claro que hay un consentimiento de parte del Estado y que tenemos una materia que es arbitrable en tema de contratación pública, tal vez nos puedas vos comentar cuáles serían como consejos prácticos que pudiéramos implementar dentro de este tipo de procesos. Muy buenos días. Primero, muchas gracias al CIA por esta amable invitación. Estoy muy honrada de estar hoy con ustedes, y a Cristian también por extenderme la invitación. Voy a compartirles lo que ha sido la práctica mía y de la firma en cuanto a arbitraje en esta materia, y que creo que son puntos válidos. Como decimos en Nicaragua, son herramientas que nos preparan para ir a Vietnam a la hora de empezar uno de estos procesos. Hablaban en el panel anterior de las cláusulas escalonadas. Comparto el criterio con el amigo Cristian. Definitivamente considero que son muy útiles a la hora de que se inicie un conflicto o una disputa. Pero en Nicaragua tenemos una resolución de la Corte del 2004 en este sentido, que lo que quiero traer a colación es que se tenga en cuenta cómo se lleva la negociación y si la cláusula obligó a las partes a negociar. Como decía Dialá, el lenguaje que se utilizó, si era realmente imperativo. En este caso, uno de los casos más grandes que se ha tenido en materia de telecomunicaciones en Nicaragua, la demandante consideró que al ser la negociación voluntaria, no estaba obligada a convocarla. Sin embargo, la Corte estimó de que dado que se habían obligado, debían honrar lo pactado, si la demandada se sometía o no, quedaba al arbitrio de la otra parte, pero la obligación de convocarla era imperativa y debía haberse respetado el proceso. En este sentido, tenemos que tener mucho cuidado, primero, al leer la cláusula, y segundo, en cómo asesoramos a nuestro cliente o a la parte del lado de donde estemos, en el sentido de que no pueda pasarnos esta catastrófica situación, de que si realmente es obligatorio, y como dijo el doctor Caimano, nos obligamos a hacer algo, a negociar, pues hagámoslo. Y no quita nada si vamos a perder 15 días y de repente podemos o no tener una solución amistosa, que en la mayoría de los casos no se da, pero no nos ocasiona tener un resultado tan desastroso después de un proceso en el que las partes, sin lugar a duda, invierten recursos y nos puede venir la anulación del laudo.
Otro punto muy importante que debemos de tener en cuenta y es esencial son las medidas cautelares que podemos pedir. En Nicaragua nuestro Código Civil es antiquísimo y justamente cuando solicitamos una medida cautelar vamos a ir ante un juez, ante la jurisdicción común. En ese sentido, si nuestro cliente es una empresa extranjera, como en la mayoría de los casos sucede, desconoce cómo funciona y puede pensar de que solicitar a un tribunal una medida cautelar ingeniosa puede permitir que se ejecute. Lamentablemente, en mi experiencia y lo que pasa en Nicaragua, no, en la mayoría de los casos no sucede. El juez está acostumbrado a proveer las medidas cautelares que generalmente se le piden. Y en estos proyectos es usual de que se extienda una garantía y en algunos casos una garantía a primer requerimiento. Hay que desarrollar un plan estratégico para que nuestro cliente tenga en cuenta que mientras se desarrolla, se inicia o estamos negociando, existe la gran posibilidad de que se le cause un perjuicio con una ejecución de una garantía en este sentido. Y debemos prever otra estrategia. En un caso que tuve el placer de asesorar a la parte, definitivamente lo que tuvimos que hacer fue ir extendiendo los avales, ampliando la vigencia, porque el riesgo de que nos ejecutaran era mucho mayor. El aval era por un monto sumamente alto y definitivamente, aunque los asesores de la sede de la empresa me decían, Arlen, por favor pidamos al tribunal una medida que impida la ejecución. Sin embargo, podía pedirla, pero me iba a ir ante un tribunal común que seguramente iba a denegármela y me podría causar inconformidad con la otra parte que iba a solicitar al banco una ejecución a primer requerimiento sin dar ninguna justificación. En ese sentido, más que regirnos por lo que debería ser por la buena fe y lo bonito que deberían de ser las cosas, debemos tener en cuenta cómo en realidad pasan y prevenir y asesorar en ese sentido a nuestro cliente. Algo muy importante es que debemos recordar que el cliente casi siempre llega cuando va a iniciar el proyecto y va a instalarse en el país, pero después el proyecto se queda en manos. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, el proyecto se queda en manos de los ingenieros. Debemos tener en cuenta que son los ingenieros los que han intercambiado las comunicaciones con el contratante. Y los ingenieros, por tener amplio conocimiento en su materia, no creen necesitar apoyo jurídico cuando están ejecutando las obras. Entonces, tuve un caso muy peculiar que me decía el cliente y me decía el ingeniero, no, yo tengo un documento en el que dejé claro ese punto. Leo el documento y nada estaba claro. Entonces, tenga en cuenta la documentación que tiene, porque en definitiva, si lo que se ha intercambiado con el contratante no está definitivamente claro y no va a poder hacer que usted tenga un buen papel o una buena herramienta al momento que se va al arbitraje, es mejor definitivamente lograr una negociación. Muchas gracias. Gracias, Arlen. Ya hay otros aspectos propios del proceso y procesalmente hablando que son necesarios para que podamos, dentro de los procesos de contratación pública, poder pedir lo que es necesario o lo que queremos o lo que quiere nuestro cliente, y es el caso propiamente de la prueba pericial. No solo, digamos, la documental que se aporta, sino que la pericial tiene que tener un manejo bastante delicado o importante, o un manejo adecuado para que se pueda incorporar dentro de este tipo de procesos. Tal vez, Cristian, si vos nos puedes conversar y nos puedes ahondar sobre el manejo de la prueba pericial. Claro, con mucho gusto. En las aulas de derecho, cuando somos estudiantes, nos dicen que no solo tenemos que tener derecho, sino saber pedirlo y saber probarlo, ¿verdad? En esta materia es importantísima la prueba pericial, porque normalmente los árbitros van a ser personas que no son especialistas, o sea, no son ingenieros, no son arquitectos, van a ser normalmente abogados. Y son abogados que van a entender muy poco de lo que son planos constructivos, de cómo se maneja la obra, etc. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de prueba pericial
en los arbitrajes de contratación con el Estado de obra pública. ¿Qué tipo de prueba pericial podemos tener? Podemos tener desde la más sencilla de un perito matemático que nos va a ayudar a entender si hay un desbalance en la operación financiera del contrato o cuáles son los daños y perjuicios causados, cuál es la variación del costo de la obra, si se pide un cambio o si se pide una extra. Entonces ese perito matemático nos va a ayudar. Obviamente vamos a tener peritos que son ingenieros civiles, ingenieros estructurales para ver, no sé, la capacidad del concreto, si es la correcta, eléctricos y mecánicos para temas, por ejemplo, de turbinas en hidroeléctricas o en eólicas. También hay que tener en cuenta, y sobre todo lo digo para nuestro país, que el sistema procesal costarricense es un poco diferente al sistema procesal internacional y de otros países, ya que en Costa Rica el perito es perito de parte, no es perito de parte, es perito del tribunal. Nosotros en Costa Rica le pedimos al tribunal que nombre un perito, el tribunal lo nombra, le hacemos un cuestionario y sobre ese cuestionario el perito rinde su informe. Mientras que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica y a nivel de arbitraje internacional, el perito es un perito de la parte, que la parte lo contrata para que haga el informe pericial que la parte necesita. No estoy diciendo con esto que esos peritos vayan a faltar a la verdad o que vayan a hacer un informe amañado, para nada. Pero sí hay que tener en cuenta esa diferencia, que en Costa Rica el perito es del tribunal y no de la parte. ¿Cuáles serían algunos temas prácticos del tema de los peritos? Primero, hay que tener en cuenta, muy importante es cómo escogerlos. No podemos poner a un perito que no sepa del asunto. Primero, tenemos que poner a un perito que tenga el tiempo para poder estudiar el asunto, que tenga también la práctica en ese tipo de, por ejemplo, un ingeniero civil puede ser que sepa mucho tal vez de aspectos estructurales, pero no sepa de calles o no sepa de puentes. Tal vez en la universidad lo estudió, pero en la práctica no lo ha manejado. También es muy importante que ustedes como abogados asesoren a las partes en el sentido de que durante la ejecución del contrato siempre idealmente haya un abogado asesorando a lo que podría ser su posible perito o lo que podría ser su posible asesor técnico en un arbitraje. Entonces eso es un poco difícil de vendérselo a las empresas constructoras, ¿verdad? Porque siempre van a decir que es un gasto extra, pero uno lo vende como un seguro de vida, por así decirlo. Y sobre todo también el tema de cómo manejar todos los reclamos durante la obra, lo que les hablaba antes de en los contratos modelo FIDIC, la cláusula 20.1, que nos dice que el reclamo, la diferencia, la extra, se tiene que hacer durante los 28 días siguientes, y hay, bueno, pues todo un proceso para hacerlo. Finalmente, porque yo creo que ya tenemos poco tiempo, es importante recalcar que en el arbitraje internacional, sobre todo, al tener cada parte su perito, es usual que se haga lo que se llama el hot tubing, o sea, la bañera caliente, que es que meten a los dos peritos y les hacen una especie de careo para ver cuál es realmente el informe pericial que va a utilizar el tribunal. Gracias, Cristian. Quisiéramos ser bastante eficientes con el uso del tiempo, así que muy puntualmente, Arlene, vos nos podés hablar un poco de lo que son las licitaciones internacionales en tema de este tipo de contratación relacionado. Básicamente voy a hablar de los aspectos que se deben de tomar en cuenta al momento de las licitaciones internacionales. Y es que cuando se gana la licitación no significa que la empresa justamente comienza a celebrar, pero ahora le toca ejecutar la obra, y se deben de tomar un montón de factores en cuenta, como son factores socioeconómicos del país donde se va a desarrollar la obra, la capacidad técnica que se encuentra en el país donde se va a desarrollar la obra. Y algo muy importante, esencial, toral, es que si se busca un socio local por el know-how, se debe escoger con un ojo clínico. Es recurrente
en mi experiencia lo he visto, que cuando se busca el socio local, como dijo bien el doctor Caimano, se hace una celebración tal cual como que se están casando y todo pasa muy feliz, pero no se conoce con quién se está formando la asociación y en definitiva el divorcio es catastrófico. Ahí las consecuencias son económicas, reputacionales y de toda índole. Tiene que escogerse con mucho cuidado el socio local y hacer un debido due diligence de la persona con la que se va a asociar. La capacidad técnica, vuelvo a este punto, del personal que va a ejecutar la obra en el país. Muchas veces, cuando son proyectos muy grandes, la capacidad local no es suficiente y requiere un entrenamiento previo. Si los recursos de la empresa se limitan en cuanto a contratarnos con la ejecución de la obra, también se pueden limitar en cuanto a lo que se va a invertir a las personas que van a ejecutar el proyecto mismo. Me tenés nerviosa, ¿eh? Muchas gracias. Tengo nerviosa aquí a mi panel con el tiempo. Don Carlos, por favor. En todo caso, viendo que, digamos, no solamente estamos hablando de arbitraje, sino que también tenemos un abanico grande de otro tipo de métodos de resolución de conflictos, ¿usted recomendaría alguno de estos otros métodos, como por ejemplo el dispute boards para casos de contratación pública? Definitivamente soy un enamorado del dispute boards y los contratos de obra pública es donde mejor les queda el zapato. Y por el tiempo no voy a ahondar mucho en las bondades, lo concentro en una. En un arbitraje, nosotros que hemos estado fungiendo como árbitros, recibimos la prueba, le reconstruyen a uno la prueba, después de que el conflicto en construcción, estoy hablando, ya ha pasado. Uno no está en el momento en que el conflicto se da. Normalmente los arbitrajes los recibimos al final, o la obra se paró o se terminó y se lleva el conflicto de arbitraje. En el dispute board, la mayor ganancia, aparte del tema económico de la celeridad, es la inmediación de los que van a resolver el conflicto sobre los hechos. Es decir, el dispute board, nombrado hasta el inicio del contrato, forma parte y acompaña toda la ejecución de la obra y en el momento en que haya una discrepancia, atiende con el conocimiento permanente que está teniendo de la ejecución de la obra el conflicto y lo puede resolver en promedio de 15 a 20 días. Obviamente depende de la naturaleza del conflicto, pero puede ir a hablar con el ingeniero, puede ir a ver dónde están las excavaciones adicionales, dónde surgió una fuerza mayor. Eso no se tiene en un arbitraje. Entonces, no es que uno desplaza al otro. El dispute board es un método creado dentro del sector de la industria de la construcción. Fue saliendo de ahí y luego se ha ido institucionalizando y reglamentando, pero es surgido de adentro del mismo medio en el que se desarrolla. Y sabemos que en la construcción, el 90% de los proyectos de construcción tienen variaciones o en plazo o en cantidades. El 90%. Entonces, el dispute board en una contratación pública para obra pública, creo que es el mejor método hasta ahorita, en mi experiencia, diseñado para ello, y termino por el tiempo. Efectivamente, en El Salvador, en Fomilenio, como mencionaba Laura, lo hemos tenido en las mesas de resolución de disputas, de 12 mesas de resolución de disputas que hubo en Fomilenio 1, que era un proyecto para construir la longitudinal del norte. Solamente 3 terminaron en arbitraje, es decir, los otros 9 contratistas se quedaron conformes con el resultado de la decisión del DAB, porque era una Dispute Adjudication Board. Solo 3 casos fueron a arbitraje. Obviamente esto reduce en términos económicos, pero insisto, el campo ideal es el mundo de la construcción para estas mesas. Pero déjenme decirles que igual ya hay esfuerzos y experimentos para pasar el dispute board a otros contratos que no son de construcción, como los de suministro, o mezcla entre obra civil y suministro, como ahorita está haciendo el Comité para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para el otro año, que son el 2016, en el que los contratos llevan dispute boards y no son unos contratos típicos de obra civil, son unos contratos de remodelación de instalaciones. Si el Comité Olímpico les pide un centro de natación para 12,000 personas y tiene uno de 8, no van a construir otro, sino que lo están adecuando
para eso, y esos contratos, incluyendo los contratos del centro de prensa, los de televisión, etcétera, están con las cláusulas del Dispute Board. Digamos que ahí vamos a medir realmente hasta dónde en otro escenario también resultan eficientes. Me quedo aquí, Laura. Sí, gracias. Para ir cerrando esta participación, tal vez desde mi derecha sí quisiera hacerles la misma pregunta a cada uno de los panelistas. Tenemos 3 países distintos en los cuales quisiéramos conocer la experiencia de cada uno de sus países en temas de contratación administrativa. Declaro ser víctima de bullying temporal. No me dejan hablar. Bueno, en Costa Rica, nada más quisiera agregar algo que dijo Carlos sobre qué es arbitrable en estos temas de contratación administrativa. No es arbitrable el acto administrativo, pero sí sus consecuencias. Y bueno, ha habido una jurisprudencia en Costa Rica donde dice que todo el tema que son respecto a las tarifas de ARECEP, eso no es arbitrable. Y voy a dar nada más por el tiempo ciertos casos que se han dado de arbitrajes sonados en contratación de obra pública. Por ejemplo, los casos de Alterra, fueron arbitrajes hace como unos 12 años. Los casos de Riteve, que incluso fueron o está en CIADI, uno de ellos. Más recientemente, el caso OAS, que era la carretera a San Ramón, que terminó una conciliación y que también tenía una cláusula arbitral muy, muy patológica. Y recientemente, este año, el caso de la Ruta 27, que el concesionario pedía una compensación porque estimaba que el equilibrio financiero del contrato se había quebrado, y se llegó también a una conciliación, pero ya estando en el arbitraje, que parece ser que la Contraloría, los términos de la conciliación, pues lo rechazó, ¿verdad? Esos son, digamos, algunos casos de ejemplos de arbitraje en contratación de obra pública en Costa Rica. En Nicaragua, básicamente hemos tenido 3 casos en lo que han tenido que concluir en un laudo. En los últimos 10 años, casi siempre todos han terminado en negociaciones, gracias a Dios para las partes. Y sí existe mucha restricción en las materias que son o no arbitrables, con legislación muy dispersa, y las partes tienen que estar muy atentas al momento de que se firman estos contratos, porque en un caso de que se recurra de nulidad seguramente va a ser declarado. Y sí no son arbitrables los recursos naturales, y sí se ha dispuesto ahora con las asociaciones público-privadas cómo se va a, que es una ley nueva en Nicaragua de hace 2 años, se está disponiendo cómo se va a resolver las disputas en materia de explotación de recursos naturales. Los casos más sonados, tenemos el caso que les mencioné en materia de telecomunicaciones, en donde justamente se dio lugar al recurso de nulidad por no haberse cumplido el acuerdo entre las partes en cuanto a la negociación. Y después tenemos otro caso en materia hídrica, pero no puedo revelar el asunto porque todavía no hemos llegado ante la Corte Suprema. En nuestro país, el grueso de los conflictos en contratos públicos que van a arbitraje son los contratos de obra pública, precisamente en segunda escala, pero bien distante los de suministro. Hay una relación de que entre mayor es el costo del contrato, obviamente la gente está dispuesta a acudir a pagar un poquito más, que es el arbitraje un poco más de erogación con relación a otros métodos para resolver y lograr sus intereses. Y hay un caso emblemático en arbitraje en El Salvador, que ante un fallo de la CCI por un asocio italiano con la responsable de la energía, de la generadora de la energía eléctrica, una de las sociedades del grupo de la generación eléctrica en el país. El Salvador no quiso honrar el auto. El gobierno de turno anterior no lo quiso honrar, aduciendo de que el auto estaba violando la Constitución porque
afectaba el subsuelo salvadoreño, porque estamos hablando de la exploración térmica. Y después de intentos e intentos, finalmente, ante la presión de la Comunidad Europea, de la posibilidad de verse el país sin ayuda de la Comunidad Europea, el gobierno actual, ya no el que no quiso honrarlo, no tuvo otro camino más que negociar con los italianos el laudo que no se quería cumplir y no en las cantidades del laudo, pero al final hicieron una decoración, llamaría yo, para salvar la tesis de lo que decían originalmente, y finalmente se pudo honrar, entre comillas, el laudo, pero estuvo 2 años El Salvador desatendiendo un laudo con sede en CCI y que era en arbitraje de inversión. Muchas gracias. Bueno, pues vemos que los temas de contratación pública no se van a detener en ninguno de nuestros países, pero los instrumentos jurídicos que permiten que fluidamente se puedan seguir ejecutando están pues en manos de todos nosotros, y la idea sería aplicarlos. En el caso de El Salvador, que en un caso muy concreto pues aplicaron un dispute board para que continuara el proceso de ejecución de la obra, nos da muy claras la guía en que podemos seguir en ese camino. Muchísimas gracias a los panelistas. Les pido por favor un aplauso para ellos.